Hola, soy Gerardo Vanegas, el viajero espiritual. En este videoprograma vamos a analizar lo que es el ADN y la secuenciación del genoma humano. También veremos lo que es el ADN espiritual o ADN cósmico y cómo activar y recodificar la estructura del mismo para expandir nuestra conciencia y ascender en el plano evolutivo de la creación. Gracias a los avances revolucionarios de la física, desde el siglo XX y hasta la fecha, se han estado revelando los secretos del universo. Entre ellos, la existencia de dimensiones adicionales del espacio diferentes a la tercera dimensión. La teoría de cuerdas señala que el espacio es multidimensional, ya que existen de 6 a 9 dimensiones extras a la tercera dimensión. La naturaleza del ser humano es multidimensional, ya que estamos dotados de cuerpos o vehículos específicos para interactuar en cada una de las dimensiones del espacio. Nikola Tesla, el inventor y físico del siglo XX, nos decía que para encontrar los secretos del universo hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Las dimensiones del universo se diferencian en cuanto a su grado de vibración. A mayor vibración, la dimensión es más sutil y a menor vibración, la dimensión es más densa. Los seres humanos solo podemos percibir las dimensiones más densas, como la tercera dimensión, pero no las dimensiones sutiles que a nuestros ojos parecen invisibles. Los seres humanos no somos solo un cuerpo físico, sino que también tenemos diversos cuerpos más sutiles, como el cuerpo vital o etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal y el cuerpo espiritual, con los cuales podemos interactuar en las diferentes dimensiones del universo. Habiendo determinado que los seres humanos somos seres multidimensionales, vamos a referirnos al ADN físico, es decir, el ADN que podemos percibir a través del microscopio electrónico, y posteriormente nos vamos a referir al ADN espiritual o aquel que se puede percibir a través de las facultades extrasensoriales. Las células que componen el cuerpo físico son la unidad básica de la vida y todas las células tienen 3 estructuras en común: la membrana celular, el citoplasma y el ADN o material genético. Existen 2 grandes grupos de células: las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas tienen un núcleo que contiene la información genética y corresponden a organismos complejos como el hombre, los animales y las plantas. Las células procariotas son células más simples y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que se encuentra libre en el citoplasma y pertenecen a organismos de vida unicelular como las bacterias. El ADN es un código que puede ser copiado, descifrado y traducido en una proteína usada para la construcción de los seres humanos. El ADN es la macromolécula de la vida y se encuentra compuesta de miles de unidades llamadas nucleótidos que contienen las instrucciones o el manual de la vida. Los nucleótidos del ADN contienen 3 componentes: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa unida a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Si nos imaginamos la estructura del ADN como una escalera, los 2 lados de la escalera serían 2 hebras de azúcar y fosfato,
mientras que las bases se extienden y unen para formar los escalones. En cada hebra o capa del ADN encontramos 4 bases identificadas por letras del alfabeto. La adenina corresponde a la letra A, la tiamina corresponde a la letra T, la guanina corresponde a la letra G y la citosina corresponde a la letra C, siendo posible únicamente la unión de las parejas de bases AT y GC. El ADN lleva las instrucciones para formar proteínas celulares que permiten que un organismo vivo funcione. El orden de las bases del ADN crea un código y forman la base de su lenguaje. El autor norteamericano Gregg Braden, en su libro denominado El Código de Dios, nos dice que las 4 bases del ADN forman letras claves del alfabeto hebreo y corresponden al nombre de Dios tetragramatón o Shem HaMeforash, que está formado por las letras Yud, Hei, Bat, Hei. Por lo tanto, en nuestro código genético encontramos la firma de Dios. De acuerdo a la Cábala, existen 72 nombres de Dios, cuya pronunciación atrae una conexión con las fuerzas angelicales. Cada uno de los nombres de Dios es un código que nos relaciona con cada uno de sus atributos. El ADN es un código genético y a nivel espiritual es el código del alma. Los nombres de Dios nos conectan con una corriente espiritual infinita que funciona al nivel del ADN del alma. Las 22 letras del alfabeto hebreo son los instrumentos de la creación y constituyen el ADN del universo y del alma. En cada célula está escrito el nombre de Dios, por lo que resulta muy poco probable que la vida haya surgido por casualidad, como afirma la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, sino más bien la vida y en consecuencia nuestro ADN fue creado deliberadamente por un ser superior o diseñador inteligente al que llamamos Dios. Inclusive, un equipo de investigadores italianos de la Universidad de Milán y del Hospital de Niguarda determinaron la posibilidad de la existencia del ADN no humano. Los investigadores estudiaron pacientes con leucemia mieloide aguda y descubrieron una misteriosa secuencia de ADN. Dicho descubrimiento ha desatado las teorías del origen extraterrestre del ADN y que nuestro genoma es el resultado de experimentos de ingeniería genética alienígena, como lo propone Zecharia Sitchin en su libro titulado El 12º planeta, en el cual concluye que el ser humano fue creado por la manipulación genética realizada por los Anunnaki o los Nefilim, seres provenientes de un planeta llamado Nibiru, quienes utilizaron el material genético de los homínidos como el Homo erectus y lo mezclaron con el ADN Anunnaki para crear un ser al que después de varios intentos fallidos llamaron Adapa y que hoy conocemos como Adán o el Homo sapiens. Regresando a la perspectiva científica, el ADN corresponde a las siglas del ácido desoxirribonucleico, que es un ácido que contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el funcionamiento y desarrollo de todos los seres vivos. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información, la codificación de proteínas y su autoduplicación para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. La molécula del ADN consiste en 2 cadenas de polinucleótidos que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas,
y a nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas del individuo, que se transmiten de una generación a otra y se les conoce como caracteres hereditarios. Como ya dijimos, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, contiene el código de información genética y se organiza en cromosomas, mismos que se encuentran formados por hebras de ADN y contienen genes. Los genes son segmentos largos de ADN y pueden ser comparados con programas biológicos que regulan el funcionamiento de las células, o como fragmentos de ADN empaquetado en cromosomas que contienen las instrucciones para producir proteínas. Cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, la mitad herencia de la madre y la otra mitad del padre. El hombre tiene un cromosoma X y uno Y, y la mujer tiene 2 cromosomas X. En el año de 1990, cerca de 2.000 investigadores de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España y Nueva Zelanda se unieron para desarrollar el proyecto denominado Genoma Humano, con el objeto de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN. En junio del año 2000 ya se contaba con un borrador del genoma humano. Sin embargo, el mismo quedó totalmente completado en el año de 2005. El código genético completo de un organismo se denomina genoma y se compone de instrucciones que llevan toda la información necesaria para su desarrollo, crecimiento y vida. El proyecto Genoma Humano borró las posibilidades de lo que se conocía como determinismo biogenético, porque quedó demostrado que no tenemos suficientes genes en nuestro ADN para que dicha idea fuera correcta. El proyecto Genoma Humano también determinó la homogeneidad de la diversidad humana, lo cual destruye de tajo el mito de la superioridad racial, pues desde el punto de vista biológico, la humanidad es esencialmente igual. De acuerdo a las investigaciones sobre el ADN, se pudo comprobar que el ser humano actual se originó en África y poco a poco sustituyó a otras especies de homínidos de Asia y Europa. También sabemos que el antepasado más cercano del ser humano son los simios, puesto que nuestro ADN solo se diferencia en un 2% con dicha especie. El biólogo James Watson y el físico Francis Crick recibieron el premio Nobel por descubrir en el año de 1953 el modelo de la estructura química y física de la molécula del ADN. De acuerdo a dicho modelo, se determinó que el ADN está estructurado en una doble hélice formada por 2 cadenas antiparalelas enrolladas en sentido horario, por lo que la ciencia reconoce que tenemos 2 filamentos codificantes en el ADN y otros 10 filamentos no codificantes que en principio se determinó que no tenían funcionalidad alguna y se les denominó como ADN basura. Al día de hoy, la ciencia reconoce que las partes no codificadas del genoma humano tienen sus propias funciones, ya que actúan como switches para fabricar proteínas. Como ya mencionamos, el ADN es el portador de la información genética y es el responsable de la transmisión hereditaria de dicha información. Pero de acuerdo a las tradiciones como la cábala judía, sabemos que existe un ADN espiritual o reshimo, que es el portador de la información espiritual de cada individuo. Nuestro ADN espiritual trae inscritos los códigos que se relacionan con cada uno de los atributos de Dios. La existencia espiritual de Dios está impresa en nuestro ADN espiritual. El ADN espiritual es el registro espiritual o gen de información, o sea, es un registro akáshico del estado espiritual que hemos tenido en el pasado
y que tendremos en el futuro. El ADN espiritual contiene una herencia de genes espirituales de la creación y en él se encuentran registradas todas las características de nuestra personalidad espiritual. Dentro del ADN espiritual existe un gen o chispa espiritual conocido como el punto en el corazón. El punto en el corazón posee las propiedades mínimas del Creador. Es el punto de partida del elemento espiritual de la persona para comenzar a cargar la luz espiritual. Las personas que ya tienen despierto su punto en el corazón son conocidas como Israel. El punto en el corazón nos guía hacia la madurez espiritual y es el comienzo de un despertar que estimula los cambios internos. El ADN que no es visible y que la ciencia considera como ADN basura es el ADN espiritual o ADN cósmico, el cual contiene mucha información que forma parte de nuestro inconsciente, de nuestra memoria ancestral, y contiene toda la información de nuestros fractales que están en otras dimensiones. En la época de los Anunnaki, el ser humano fue objeto de manipulaciones genéticas y nuestro ADN quedó activado solo al mínimo, o sea, quedó activo solo en 2 hebras y las restantes 10 fueron desactivadas de manera intencional para podernos manipular a su antojo, produciendo efectos como la amnesia que padecemos al haber olvidado quiénes somos, de dónde vinimos y a dónde vamos. La desactivación de nuestro ADN cósmico proviene desde la época de la caída de la Atlántida mediante la inserción de implantes para limitarnos espiritualmente y bloquear nuestro progreso en el plan divino de la creación. A través de los implantes, los seres humanos pasamos a ser el alimento energético de los seres de obscuridad y entes parasitarios como los arcontes y los reptilianos, así como de los extraterrestres negativos. Para mantenernos bajo control, los seres oscuros crearon una Matrix que actúa como nuestra cárcel y nos limita para recibir las energías positivas que vienen del universo. En esta época de cambio de era y despertar masivo de la conciencia, tenemos la posibilidad de activar nuestro ADN espiritual para dejarlo activo en sus 12 hebras originales y de esa manera salir de la rueda del samsara y las interminables reencarnaciones que hemos pasado por miles de años y así liberarnos de las enfermedades, discordias, pobreza, guerras y sufrimiento características de este mundo terrenal. Es tiempo de empoderarnos e incrementar la energía de las 2 capas de nuestro ADN para completar las 12 capas que tenemos por derecho divino. Al recodificar nuestro ADN, podremos incrementar nuestras capacidades psíquicas, mejorar nuestra salud y la expansión de la conciencia para lograr la ascensión a la 5ª dimensión. Para poder recodificar nuestro ADN, debemos desactivar energéticamente los implantes que nos fueron colocados para desmagnetizar las 12 capas del ADN. Como ya dijimos, los implantes son dispositivos de limitación espiritual que crean barreras vibracionales en el camino de evolución del ser humano. Los implantes son mecanismos de control externo de las fuerzas obscuras para bloquear nuestro progreso y limitar nuestro acceso a nuestro yo superior. Para poder remover los implantes, resulta necesario recurrir a los guías espirituales o seres con habilidades psíquicas, ya que dicho trabajo se tiene que realizar a nivel del cuerpo astral. La recodificación del ADN espiritual no cambia el ADN físico, pero debemos reconocer que sí es posible modificar también el ADN físico. Para cambiar nuestro ADN físico, podemos ayudarnos de la epigenética para poder cambiar las expresiones de nuestros genes. De acuerdo a la epigenética, sabemos que el ADN y su cromatina
que regulan la expresión de los genes pueden ser alterados por señales externas o mentales y emocionales internas, sin alterar la secuencia del gen en sí. Los genes pueden activarse y desactivarse a través de cambios en el estilo de vida, en los estados emocionales, controlando el estrés y la calidad de los pensamientos. Regresando a la recodificación de nuestro ADN espiritual, el primer paso consiste en integrar las 12 capas del ADN en el cuerpo astral. El segundo paso consiste en conectar las 12 capas del ADN al sistema endocrino. Al acceder al nivel de las 12 capas de ADN, lograremos expandir la conciencia y empoderarnos en la tercera dimensión física, al desarrollar habilidades como la telepatía, la clarividencia y la clariaudiencia, recuerdos de vidas pasadas y un equilibrio completo en el sistema endocrino. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que este tema haya sido de su agrado e interés. No olviden suscribirse a mi canal activando el botón en la parte inferior derecha del video y activar la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos videos que suba a mi canal. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.